Hola a todos, mi nombre es Jair Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el cual tocaremos el tema de la conducta social en primates. Para esto tengo como invitada a la maestra en Ciencias Biológicas Sabna Aida Valle Martínez, quien actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el Laboratorio de Cronología y Etología Humana. Un placer, maestra. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar a detalle en el tema que puede ser tan complejo, ¿podría contarnos un poco de manera general qué son los primates o algunas características principales de ellos? Claro, pues mira, los primates son un orden, es decir, un grupo taxonómico que engloba a todos estos animales que tenemos pulgares oponibles, manos prensiles, que tenemos un cerebro bastante grande en comparación con el resto de nuestro cuerpo. Entonces, todos los que engloban estas características son los primates y dentro de ellos nos encontramos también los humanos. ¿Qué es una conducta social y a qué se refieren las conductas sociales dentro de los primates? Una conducta social es aquella que presentan los animales gregarios, es decir, los animales que tienen vida en grupo. Este tipo de conductas están siempre influenciadas de manera directa o indirecta por cualquier otro miembro de los grupos sociales. Y este tipo de conductas se dividen en dos en general. Pueden ser conductas agonísticas, que son estas conductas de agresión, o las conductas afiliativas, que son estas conductas cooperativas o altruistas. Todas este tipo de conductas tienen como finalidad ayudar a establecer vínculos entre los diferentes individuos del grupo. Dentro de los primates podemos encontrar varios tipos de conductas sociales. Las más comunes, las más famosas, digamos que son el acicalamiento, las agresiones, abrazos, compartir alimento, todo este tipo de conductas los encontramos particularmente en el orden de los primates. ¿Existen comportamientos universales entre las especies de primates o son variables según su entorno? Pues lo que es universal son estas dos ramas, que son las conductas afiliativas y las conductas agonísticas. Sin embargo, las pautas conductuales, que son tal cual conductas muy puntuales como morder, como gritar, como amenazar o como abrazar, como acurrucarse, esas pautas conductuales sí difieren mucho dependiendo de la especie y dentro de una misma especie igual pueden variar mucho dependiendo del hábitat. Entonces, digamos que las pautas conductuales no son universales, pero estas dos ramas de agonísticas y afiliativas sí lo son. Sí lo son. ¿Estos comportamientos llegan a cambiar dependiendo si son en su entorno natural o afecta si es en un entorno en cautiverio? Sí, de hecho existen varios estudios que muestran la variabilidad entre el ambiente natural y el ambiente de cautiverio. ¿Por qué? Porque en un ambiente natural existe competencia por recursos, existen depredadores, existe un cambio constante de clima. En cambio, en el cautiverio, la comida se les proporciona, siempre tienen una casa de noche o un lugar donde refugiarse. Entonces, este tipo de características afectan mucho su forma de relacionarse con otros. También por el hecho de que en el cautiverio siempre se presentan más niveles de estrés, porque están en un espacio reducido, porque muchas veces en ambientes como en zoológicos están rodeados de personas y los primates comúnmente no están rodeados de personas, entonces los niveles de estrés aumentan y por tanto pueden aumentar los niveles de conductas agonísticas en este caso, que en la naturaleza a lo mejor no serían tantas. Ok, muy interesante. ¿Qué papel juegan las jerarquías dentro de los grupos de primates y cómo afectan su dinámica social? Pues para empezar, no todos los primates tienen jerarquías tan demarcadas. Entonces, para aquellos que sí las tienen, vamos a nombrar a estas especies como despóticas, que está muy claro quién es el alfa y quién es el omega, es decir, el que está hasta abajo. Entonces, para ellos sí hay una competencia completamente todo el tiempo por acercarse a los recursos, porque el alfa siempre acapara todos los recursos. En cambio, en especies que no tienen estas jerarquías tan demarcadas, suele haber más actos de cooperación, más actos de nos cuidamos entre todos porque no tenemos que estar compitiendo tanto entre nosotros. Ok. Tomando igual en el mismo camino que comentas que tanto puede estar el omega y el alfa, ¿ellos tienen o algún seguimiento para manejar los problemas internos dentro del grupo? Em, yo diría que tal cual los alfas y los omegas sí pueden comportarse de manera distinta. Casi siempre los omegas son los que reciben todas las agresiones dentro del grupo.
Algo que pasa mucho es un comportamiento que se llama redireccionar y a veces están peleando dos individuos y lo que hace uno es redireccionar la agresión y aunque el omega, el que tiene el rango más bajito, no tiene nada que ver, nada más iba pasando, redirigen la agresión hacia él. Entonces, esto pasa comúnmente, pero una manera en que suelen manejar el estrés, los conflictos es con el acicalamiento, que justamente es un comportamiento al que yo le dediqué mi tesis de maestría. Ok. El acicalamiento es una conducta no únicamente para limpiarse el pelaje unos a otros, sino que se sabe que es una conducta social y una de sus funciones es que cuando están acicalando el pelaje del otro se liberan endorfinas, sustancias agradables en el cerebro de los primates que hacen que se relajen, disminuya la tensión. Entonces, mientras más tiempo pasen acicalándose, más tiempo están, digamos que, relajados todos los individuos del grupo. Entonces, Pues, esa es su manera de manejarlo. se podría decir que es como su día en el spa, ¿no? De Ándale, los primates. justamente. Ok. En cuanto al apareamiento, ¿tiene que ver también la jerarquía tanto del omega como del alfa o pueden reproducirse sin algún problema? Pues mira, como te comentaba, dependiendo de las especies y de la estructura social de ellas. En las especies despóticas, que son estas que te comentaba que tienen la jerarquía muy, muy demarcada, suelen ser de estructuras de apareamiento poligínicas. Es decir, que hay un alfa y el alfa puede aparearse con todas las hembras, mientras que los demás, si acaso tienen suerte, uno que otro lo logrará. Sin embargo, casi siempre todos los hijos van a ser hijos del alfa. En cambio, para primates con una estructura más igualitaria, pues realmente sí se trata de que haya una mayor selección sexual por parte de las hembras, una elección de pareja, que a veces está influida por el rango, pero si no hay ese rango, van a ser otras características las que van a buscar. Ok. En base a eso mismo de que el alfa puede reproducirse con todas las hembras del grupo, mientras que el omega no, ¿hay alguna conducta agresiva hacia las crías del alfa cuando se reproduce? No, justamente en estas sociedades donde el alfa sí es el más respetado, incluso todas las hembras e incluso otros machos deben estar cuidando a las crías del alfa. Mientras que sí hay agresiones hacia los hijos de hembras omega, por ejemplo, eso es muy común en una especie que se llama macaca arctoides y macaca fuscata, que son estas especies de macacos. Justamente las crías de las hembras omega siempre son atacadas, no las dejan alimentarse, los hijos de los alfas les pueden pegar y hacerlos llorar y no pasa nada. En cambio, si se escucha llorar al hijo de un alfa, todos se le van al agresor, ¿no? Ok. Justamente me sale una pregunta muy, digo, así, y es, de acuerdo a como me lo comentas, si el bebé del alfa es atacado, todos lo defienden. Cuando es un hijo de un omega, pasa desapercibido. Ujú. En un entorno natural, si estuviesen en una situación de peligro por algún depredador, ¿también defienden al hijo del alfa o ahí es en general o lo dejan a su suerte? Depende de cómo es el tipo de ataque. Por ejemplo, cuando no es un depredador tal cual, sino es como un grupo enemigo, digamos, sí se unifican todos como grupo y todos en conjunto defienden a todos en contra del grupo agresor. Pero cuando se trata de un ataque como planteas, de un depredador, pues sí se trata de salvarse, salvar a los tuyos y en este caso los que tienen prioridad sí son los de rangos más altos, ¿no? De rangos más altos. Efectivamente. ¿De qué manera aprenden los primates conductas y reglas sociales? ¿Es un proceso similar a lo que hacemos nosotros como seres humanos? Sí, justamente es ir aprendiendo sobre la marcha. Retomando este ejemplo que les daba de los macacos, pasa mucho que los bebés macacos no tienen idea de que son de una jerarquía inferior, entonces van e intentan jugar con los bebés del alfa o agarrar la comida y las hembras alfa les pegan, los avientan, los agreden. Entonces, mediante este tipo de castigos, que así se les llama, los bebés van aprendiendo cuál es su lugar dentro de la jerarquía. Mientras que los otros, los bebés de los alfa, se dan cuenta que ellos pueden hacer lo que quieran, como quieran, y todo les sale bien. Entonces, digamos que desde la infancia, desde la juventud, van aprendiendo cuál es su lugar dentro de la jerarquía. Ok, muy interesante. Tengo entendido que tú viajaste a Colombia para estudiar a los monos capuchinos. ¿Podrías contarnos, ya que es una experiencia que tienes más cercana, cómo lo manejan esa especie en particular? Pues los monos capuchinos con los que trabajamos son de la especie de Ciapajus apela, allá se les llama monos maiceros. Nosotros acá en México los conocemos más bien como capuchinos crestados, son estos capuchinos que tienen una cresta de pelito. Ujú. Esta es una especie más bien igualitaria,
Sí tienen jerarquía dentro de los grupos sociales, pero no está tan demarcada, es decir, no hay tanta agresión, no hay tanta competencia, sin embargo, sí es muy claro quién es el alfa, quién es la hembra alfa y quiénes son los subordinados, ¿no? Pero digamos que de los subordinados casi todos son iguales, solo había uno que era el omega y todos le pegaban y le quitaban la comida, pero fuera de eso casi todos eran iguales. Y lo que hicimos fue analizar, primero los identificamos a nivel individuo y ya fuimos monitoreando sus conductas durante todo un mes, durante 9 horas diarias, para ir sacando conclusiones sobre cómo es la dinámica social dentro de ese grupo y qué factores lo están influyendo, porque ese lugar en particular es un bioparque. Se le llama semicautiverio porque no están enjaulados ni detrás de un vidrio, están en una isla, sin embargo sí hay gente alrededor todo el tiempo que los puede estar observando. Entonces sí hay algunos factores de estrés, pero son diferentes a un zoológico o son diferentes, claro, a la naturaleza completamente. Como en toda ciencia, mientras más investigas, te surgen nuevas preguntas. ¿A dónde planeas redireccionar tus investigaciones? Pues actualmente mi idea es continuar en la línea de la reciprocidad, pero ahora quiero analizarla añadiendo más factores como el sexo, los rangos de edades, además de la jerarquía dentro de los grupos, para saber qué factores están influyendo en la conducta recíproca de los primates, y también quiero meterlo dentro de un marco evolutivo y compararlo como, a ver, en especies de primates no humanos, qué factores influyen, y en los humanos, qué factores están influyendo para que nosotros seamos recíprocos. Entonces, hacer esta convergencia evolutiva entre reciprocidad en primates no humanos y humanos es a lo que me quiero dedicar ahora en este camino. Muy interesante, maestra. Bueno, pues le agradezco mucho que se haya dado el tiempo de estar en este espacio y Gracias por compartirnos invitarme. sus conocimientos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta plática. Yo soy Jair Martínez y nos vemos en la próxima.